Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula sobre la clase 4 de columnas de descripción de platos asumiendo flujos molares variables. Es parte del curso Operaciones Unitarias 2 y el objetivo de esta cápsula es apoyar su aprendizaje de este método que muchas veces estudiantes lo encuentran particularmente desafiante. En la clase pasada vimos que a partir de un diagrama Y versus X es posible calcular rápidamente la razón de reflujo mínima y el número mínimo de platos. Estudiamos las relaciones entre las eficiencias globales y de Murphy y locales. Encontramos que no son triviales. Y finalmente observamos que el efecto de una eficiencia de Murphy inferior a 1 se puede ver como una curva de equilibrio efectiva más cercana a las líneas de operación, que vendría siendo esa línea punteada en el diagrama. Los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy son: 1. Derivar los balances de energía para envolventes relevantes en una columna de destilación de platos. 2. Analizar el diagrama entalpía de composición para la destilación de una mezcla binaria en una columna de platos. Y 3. Aplicar el método de Ponchon-Savarit a una columna de destilación de platos con flujos molares variables. Entonces, si nosotros pensamos lo que hemos hecho hasta ahora, hemos asumido que los flujos molares de líquido y de vapor son constantes dentro de la sección de rectificación y dentro de la sección de agotamiento. En este caso vamos a relajar ese supuesto, volviendo y recordaremos el objetivo de la destilación. Queremos separar una mezcla binaria de A y B en una columna de destilación. A y B deben tener una volatilidad, la mezcla A y B debe tener una volatilidad relativa mayor a 1, considerando A el compuesto más volátil. De otra manera, es muy difícil realizar la destilación. X sub F es la fracción molar del componente más volátil en la alimentación. X sub D es la fracción molar del componente más volátil en el destilado. Y X sub B es la fracción molar del componente más volátil en el producto de cola. Se conoce el estado térmico de la alimentación, de la temperatura de la alimentación y el valor de Q. Y vamos a relajar el supuesto de flujos molares constantes. Para esto es necesario resolver el balance de energía en la columna. En la figura de la derecha podemos observar una curva en que se grafica la entalpía de la corriente, que puede ser líquido-vapor saturado o una mezcla líquido-vapor, en unidades de Joule por mol. Es una entalpía específica. Y en el eje X tenemos la fracción molar del compuesto más volátil, en este caso benceno, para un diagrama benceno-tolueno. X sub F lo podemos encontrar aquí anotado con Z en el punto igual a 0,5 y la coordenada I va a depender del estado térmico de la alimentación. Si fuera un líquido saturado, estaría en el punto F con el valor de Q igual a 1. X sub D es la fracción molar del componente más volátil en el destilado, en este caso 0,95. Y vamos hacia arriba y podemos encontrar que en este caso en particular, el destilado se ubica en la línea de punto de burbuja de la mezcla. Por lo tanto, el destilado es un líquido saturado. Y X sub B es la fracción molar del componente más volátil en el producto de cola. En este caso igual a 0,1. Y podemos ver también que el valor, la coordenada I del producto de cola también cae en la curva de punto de burbuja, por lo tanto, el producto de cola se encuentra en su punto de eh, saturación, o entra como un líquido saturado, ¿sí? No un punto de saturación, podría ser un vapor saturado. V es un líquido saturado, D es un líquido saturado. Entonces, lo más importante aquí es que ya no vamos a tener, como vimos en McKay-Vitil, un flujo molar L del líquido bajando en toda la sección de rectificación constante y un flujo de vapor B subiendo en toda la sección constante, sino que van a ir variando plato a plato producto de que la diferencia de entalpías de vaporización entre una corriente con otra. El balance de masa global de este compuesto va a ser igual a que el vapor,
perdón, el balance de masa global en la zona de rectificación, es que el flujo de moles que entra a la zona de rectificación desde el plato N+1 va a ser igual a un flujo molar de destilado más el flujo molar de líquido que sale del plato N, notando que el envolvente que vamos a seleccionar va a incluir el condensador total, va a cortar en la corriente de destilado y va a cortar en las corrientes que entran y que salen del plato N. El balance de especie es D por XD, flujo molar de componente más volátil en el destilado, va a ser igual a B sub N+1 y sub N+1, flujo molar del componente más volátil que está entrando con el vapor que viene del plato N+1, menos LNX sub N, es el flujo molar del componente más volátil que sale con la corriente líquida del plato N. Y en el balance de energía vamos a tener cuatro términos. El primer término, B sub N+1 por H sub B N+1, que va a ser la entalpía específica de la fase de vapor del plato N+1, flujo de energía, agregado con el vapor que entra al plato N. Q.C será el flujo de energía removido en el condensador, en watts. D por HD va a ser el flujo de energía removido con el destilado que sale del sistema, también en watts. Y L sub N H gorrito sub NN será el flujo de energía removido con el líquido que sale del plato N. Notando que este H gorrito L sub N es la entalpía específica del líquido que sale del plato N. Aquí podemos ver IH gorrito sub D, es la entalpía específica molar del destilado que sale de la columna. Todo esto está en joules partido por mol. Y para que sea consistente esta ecuación, cada uno de los términos debe estar en watts. Lo cual es correcto porque vamos a tener todos estos términos D sub N+1, D y L sub N están en moles dividido segundo y estamos multiplicando por un joule dividido mol. Entonces nos va a quedar joule dividido segundo igual a watt. Los voy a invitar a ver el material complementario al final de la clase para conocer la derivación que podemos realizar para un plato N arbitrario. En esta cápsula simplemente les mostraré el documento donde se comienza con los balances de global de masa, de especie y el balance de energía. Y luego realizamos álgebra para agrupar el término de la derecha Q.C más D, factorizando por este valor que le vamos a denominar QC', que va a ser igual al flujo de calor retirado de la columna por unidad de flujo molar de destilado, más la entalpía específica del destilado. Con este cambio de notación se simplifica el balance de energía. El segundo paso es reemplazar el balance de masa en el balance de energía para eliminar el flujo de destilado. Una vez que se realiza esto, se encuentra la relación entre L sub N+1 y B sub N+1, que va a ser igual a la diferencia entre esas coordenadas y en el diagrama de entalpía de composición, en el numerador y en el denominador. El tercer paso es realizar el mismo procedimiento, pero ahora reemplazando el balance de masa en el balance de masa de este componente más volátil. Al realizar el álgebra, tenemos que esta misma L sub n dividido B sub n+1, que también se llama razón de reflujo interna, se puede escribir en términos de las corrientes de las composiciones de el vapor que ingresa al plato N, el destilado que sale de la columna, la fracción molar eh, del compuesto más volátil del líquido que sale del plato N y la fracción molar del destilado de la columna una vez más. Y esto es una recta que va a pasar por 3 puntos para todo plato de la sección de rectificación. Va a pasar por las coordenadas composición entalpía del vapor que entra, del punto de diferencia, y vamos a ver qué es eso, y del líquido que sale del plato N. El flujo neto de calor hacia arriba de la columna, como lo vimos en el material complementario, es Q' sub C, por D igual a la diferencia en todos los platos entre la entalpía que entra
al plato de la sección de rectificación y la entalpía que sale de ese plato. Uno de los supuestos que estamos realizando es que no existen pérdidas de calor a lo largo de la columna. Todos los flujos de calor hacia los alrededores. Al realizar el álgebra del material complementario, llegamos a las ecuaciones simétricas que nos permiten encontrar una relación que se cumple para toda la zona de rectificación entre entalpías específicas de corrientes y sus composiciones, donde L sub n dividido B sub n más 1 es la razón de reflujo interno. En la tabla de abajo a la izquierda podemos ver puntos pertenecientes a rectas originadas en el punto de diferencia delta sub d, donde el punto de diferencia delta sub d se va a definir como el punto cuya coordenada x tiene la fracción molar de destilado y cuya representando los moles netos de A que salen, dividido los moles de mezcla total que salen, debería decir mezcla, moles netos, ¿no? Y QC, calor neto que sale, dividido los moles netos que salen. Sí, porque esto está por unidad de molar de destilado. Y el punto de diferencia se ubica allá arriba, y a partir de este punto de diferencia podemos trazar rectas en distintos puntos de la que van a permitir asociar el vapor que entra a un plato, que vendría siendo B sub n más 1 o G sub n más 1 en el diagrama, con el líquido que sale del plato n, L sub n, y en términos de su fracción molar y su entalpía. Esto debe cumplirse para todos los platos, por lo tanto se pueden trazar rectas en en ciertos puntos para representar las corrientes que se cruzan. Si ahora pensamos cómo poder calcular la razón de reflujo externa, podemos derivar las ecuaciones simétricas eliminando B sub n más 1 por un procedimiento similar al mostrado en el material complementario. Y vamos a notar que la razón de reflujo externa, la razón de reflujo para, digamos, eh, haciendo un balance de masa adecuado, eliminando B sub n más 1, encontramos esta relación válida para un plato arbitrario. Sin embargo, para el plato de más arriba, el líquido que entra a ese plato va a ser el reflujo. Y ese reflujo le vamos a llamar L sub 0. Y la razón de reflujo interna va a ser igual a L sub 0 dividido al destilado, que va a ser igual a la coordenada I del punto de diferencia menos la entalpía del vapor que sale del primer plato, dividido la diferencia entre la entalpía del vapor que sale del primer plato con la entalpía del líquido que sale como reflujo. ¿Sí? En este caso va a ser la razón de reflujo la razón entre la distancia vertical delta D B1 con D B1. Nótese que si el destilado sale subenfriado, hay que bajar más abajo de la curva de saturación. Si el destilado sale en su punto de saturación, simplemente hay que considerar esa distancia. La figura es un diagrama entalpía-composición. En la sección de rectificación, asumiendo un condensador total. Aplicar estas razones geométricas permite, primero, calcular el punto de diferencia a partir de la razón de reflujo, calcular el calor a remover en el condensador total por unidad de flujo molar de destilado, Q.C sub D. Entonces, conociendo el diagrama entalpía-composición de la mezcla, y especialmente el punto de burbuja de la fase vapor y la curva del punto de rocío de la fase líquida, y la razón de reflujo, podemos calcular el valor del punto de diferencia. ¿Cómo podemos calcular ahora? Ya tenemos las líneas de operación, que son aquellas que van a ser rectas desde el punto de diferencia hasta algún valor del líquido, una composición del líquido saturado. Sin embargo, tenemos que pensar que en el plato 1, por ejemplo, y en el plato 2, y en todos los platos, se va a alcanzar el equilibrio físico-químico. Y para poder encontrar la composición del líquido que sale del plato 1, nosotros sabemos que en el caso de un condensador total, la composición del vapor
que sale del plato 1 es igual a la composición del destilado. Entonces bajamos a la curva Y versus X, nos movemos, abajo tenemos un diagrama de equilibrio, Y versus X, vamos a la izquierda a la curva de equilibrio, y esta va a ser la composición del líquido que sale del primer plato. Y subimos. Entonces, esa distancia, la línea que une L1 con G1 en este caso, se va a llamar línea de enlace. La metodología, primero localizamos el punto de diferencia y la alimentación para saber hasta dónde podemos bajar en la zona de rectificación. Segundo, trazamos una recta para encontrar la entalpía de B1. Luego prolongamos la ordenada I sub D igual a XD, en el caso de un condensador total, hacia el diagrama XY en el punto hasta interceptar a la recta Y igual X, y graficamos una línea horizontal de derecha a izquierda en el diagrama hasta interceptar la curva de equilibrio, representando el equilibrio que se alcanza en el punto. Prolongamos la ordenada X sub n desde el diagrama XY hasta la curva de punto de rocío en el diagrama HX para encontrar LE. Esto tiene que ver con que estamos asumiendo que en cada plato se alcanza el equilibrio físico-químico, por lo tanto el líquido sale saturado y el vapor también sale saturado en su punto de burbuja y el vapor sale saturado en su punto de rocío, que son mezclas binarias. Y finalmente, ojo aquí, trazamos la curva L sub n, en este caso L sub 1, hasta el punto de diferencia para encontrar B sub n más 1. ¿Sí? Conocemos la composición del líquido que está saliendo del plato 1 y con la curva de operación podemos calcular la composición del vapor que se cruza con ese líquido, o bien que está saliendo del plato 2, plato n más 1. Y bueno, aquí repetimos los pasos 2 a 5 hasta encontrar un punto en que cruzamos la alimentación. Si no podemos rectificar más allá de la alimentación, del plato de alimentación. Recalco que el segmento que une las corrientes que salen de un plato, L sub n y L sub n, se denomina línea de enlace. Las siguientes iteraciones se ven de la siguiente manera. Estábamos en G2, prolongamos una línea vertical hasta la línea de equilibrio, nos movemos hasta la línea Y versus X. Nos movemos hasta la curva de equilibrio, prolongamos la ordenada X sub n para encontrar el líquido que sale del plato 2. Nos movemos al punto de diferencia para encontrar el vapor que se cruza con el líquido que sale del plato 2, que es el vapor que viene del plato 3. Y luego repetimos el procedimiento para el plato 3, para el plato 4. Y, ojo, otra relación importante entre el diagrama entalpía-composición y el diagrama Y versus X es que podemos encontrar la curva de operación de la zona de rectificación, que ahora es curva y no una recta porque los flujos molares no son constantes. ¿Qué son estos puntos rojos? ¿Sí? Podemos construir, si nosotros tenemos esa curva de operación, no necesitamos hacer este punto, bueno, imaginémonos que ya lo hicimos, ¿sí? Pero no sería necesario hacer este diagrama más complejo, sino que simplemente podríamos ocupar una construcción de McCabe-Thiele, pero ahora bajando no a una línea hasta una línea de operación, sino hasta una curva de operación. Entonces recordemos que la curva de operación relaciona corrientes que se cruzan en términos de sus fracciones molares del compuesto más volátil. En este caso, la composición del vapor que sale del plato N más 1 es igual a una función de la composición del líquido que sale del plato N o que entra al plato N más 1. ¿Cómo encontramos este punto? Intersectamos la línea horizontal de equilibrio, morada, con la prolongación de la abscisa X sub n, ¿sí? Del plato anterior. Entonces aquí tenemos la abscisa de L1 con la línea de equilibrio que viene del plato del equilibrio entre 1 y 2. En el plato 2, la que viene, interceptamos
la prolongación de la abscisa de L2 con ese punto debería estar un poquito más a la izquierda, ¿sí? Con la línea de equilibrio y en este caso intersectamos x sub 3 con la línea de equilibrio que da dando el equilibrio de, del plato 3. Y así se puede ir construyendo la curva de operación en el diagrama I sus X. Para la zona de agotamiento realizamos una metodología muy similar y recordamos que en la zona de agotamiento eh, tenemos que a un plato M de la zona de agotamiento va a entrar un líquido, un flujo molar de líquido L sub M, con fracción molar del compuesto más volátil X sub M y entalpía específica de la corriente H gorro L sub M. Del plato M más 1 va a salir un vapor, un flujo molar de vapor E sub M más 1, con una fracción molar del compuesto más volátil I sub M más 1, una entalpía específica de la corriente vapor H gorrito V sub M más 1. La envolvente que vamos a escoger también va a ser un plato arbitrario de la zona de agotamiento con el rehervidor que está recibiendo un flujo molar de calor U sub R y va a cortar en las corrientes que salen y entran al plato de más 1 y la corriente que sale como producto de corte. L sub NP es el flujo molar de líquido alimentado al rehervidor parcial y V sub NP más 1 es el vapor, está en equilibrio físico-químico con ese líquido y entra nuevamente a la sección de rectificación en el último plato, que va a ser el plato N sub P. El balance global de masa es L sub M igual a L sub M más 1 más V. El balance de la especie A es L sub M x M igual a B sub M más 1 y sub M más 1 más B por X sub B. Y el balance de energía en la zona de agotamiento va a ser igual a L sub M por la entalpía específica de esa corriente, representando el flujo de energía agregado con el líquido que entra al plato M más 1. Q punto sub R es el flujo de energía agregado en el rehervidor, en watts. El B sub M más 1 por la entalpía específica de esa corriente es el flujo de energía removido con el vapor que sale del plato M más 1. Y B por H borros B es el flujo de energía removido con el producto de Coulomb. Se puede construir un punto de diferencia a partir del flujo neto de calor hacia arriba de la columna. En otro material complementario pueden ver la derivación completa para la zona de agotamiento. Y lo importante que hay que notar aquí es que al reordenar el balance de energía tenemos H gorro sub P menos Q gorro R sub P, que es el calor agregado. Porque queremos seguir representando una especie de flujo de calor que sale por unidad de flujo de producto de cola. Pero realmente estamos hirviendo, entonces tiene que quedar una especie de menos menos para que quede más. ¿Sí? Y eso viene del balance de energía directamente. Entonces eso nos permite calcular ecuaciones simétricas y definir un punto de diferencia de la zona de agotamiento delta sub P con coordenadas X sub P, fracción molar del del compuesto más volátil en el producto de cola, y Q punto R', que esa va a ser la coordenada I, muchas veces va a ir a un valor negativo. Positivo o negativo va a depender del estado de referencia utilizado para calcular las entalpías. Entonces, en esta tabla tenemos puntos pertenecientes a rectas originadas en este punto de diferencia de la zona de agotamiento. Vamos a tener el punto de diferencia, la corriente líquida que entra al plato L sub M más 1, con su fracción molar, que debería decir X sub M, y el vapor que sale del plato M más 1 con la fracción molar del compuesto más volátil I sub M más 1 y la entalpía específica de esa corriente. La construcción de las etapas de agotamiento es muy similar a las de la zona de rectificación. En la figura tenemos un diagrama entalpía composición I versus X, sección de agotamiento asumiendo un rehervidor parcial
Y aquí tenemos que notar la diferencia en que el hecho de que existe un revividor parcial va a cambiar la forma, levemente la forma en que nosotros interpretamos este gráfico. Lo primero, localizamos el punto de diferencia, x sub b, q'r, y el punto del producto de cola, que aquí aparece como W. En este caso tenemos un producto de cola que sale como líquido Saturn. Prolongamos la abscisa desde el producto de cola y el punto de diferencia hasta la curva de equilibrio, y luego nos movemos hacia la derecha hasta la recta y igual a x. Subimos, ¿sí? Y vamos a encontrar prolongamos la abscisa x y sub np más 1 desde el diagrama xy hasta el punto de rocío en el diagrama x, y aquí no subimos hacia el líquido, sino que subimos realmente hacia el vapor, curva punto de rocío. Y luego trazamos el segmento entre el punto de diferencia y L sub np, y esta va a ser una de las líneas de operación. A la intersección entre el segmento que une el flujo molar, la entalpía del flujo de vapor, que sale del plato N sub P más 1, en este caso, de la etapa, perdón, en este caso lo que hicimos fue, este es el vapor que sale del revior parcial, y ese está en equilibrio con el líquido que entra al revior parcial. Y la fracción molar de ese líquido va a corresponder, perdón, ese no es que esté en equilibrio, sino que se cruza con el líquido que entra al revior parcial. Ese es L sub NP. Y esa composición de ese líquido que entra al revior parcial la podemos encontrar en la intersección entre la línea que une la entalpía específica del flujo molar de vapor que sale del revior parcial con el punto de diferencia. Y repetimos este procedimiento hasta llegar a X sub F. Segundo, vamos a pausar la grabación.